es el libro de Bamidbar, que es en el desierto, ¿no? O Números. ¿Sí? Y la que nos corresponde en el día de hoy, seguramente se acuerdan ustedes. Esta seguramente ustedes la van a encontrar así, también la van a encontrar así. En realidad, Galotja, sin la E, ¿no es cierto? Acá se suprime la E, que sería esta. Algunos decimos Galotja y otros dicen Galotja. Las dos en definitiva son correctas, ¿no? A veces es como en el español también, si yo digo lluvia o lluvia es lo mismo, si digo verdad o verdad es lo mismo. Yo no dije la D, pero ustedes se dieron cuenta que decía la palabra verdad o verdad. A veces pasa eso, ¿no? En otro orden de cosas y con otras situaciones y palabras. Sí, es Galotja. Y esto ahora les digo, esto va, ¿no es cierto?, de Bamidbar, vamos a poner Bamidbar 8, 8.1, no sé, 8.1 al 12.16, 12.16, y ahí tienen para discurrir en toda la semana a partir de ahora un poco, ¿no? No sé si se ven. Bueno. Esto, vean, Lotejá significa cuando tú enciendas, que voy a poner enciendas como dice allí, ¿no es cierto? Enciendas. Cuando tú enciendas. O cuando enciendas o cuando tú enciendas, ¿no? En realidad no dice la palabra encienda, hacia eso voy, dice cuando tú eleves. ¿Se acuerdan ustedes? Cuando tú eleves, cuando tú alces, porque corresponde a esta palabra. Esa sería la raíz, ¿no es cierto? La Ain, la Lamet y la Hei. Y que sería esta que está aquí, esta que está aquí, ¿sí? Estas dos letras, y una que se suprime, que es esta, cuando se construye la palabra, ¿no? Y ¿no es cierto?, es la preposición cuando. Entonces, el tú, porque la Biblia dice cuando enciendas o cuando eleves, es lo mismo. El tú por lo general no lo ponen algunos traductores. El tú está acá, en este ja. Aquí vendría a ser el tú. Entonces, cuando tú eleves, cuando tú enciendas, y se refiere al encendido de la menorá por parte de Aarón, encomendado por Dios a través de Moisés. ¿No es cierto? Ustedes se acuerdan, ¿no es cierto?, del pasaje. Y entonces dice, esa es la palabra Lotejá. En algunas traducciones, todo depende del origen también que cada judío tenga. ¿No es cierto? Sefardita, Ashkenazi, etc. Entonces, Bealotjá o Bealotejá, ¿sí? Y así tantas otras palabras, ¿no? Vio, por ejemplo, en España también, ¿no es cierto?,
hay ciertas localidades de España que en vez de decir madre, dicen mare. La mare mía, ¿no es cierto? La mare mía, ¿no es cierto? Claro. Entonces, claro, por eso les digo, todo del hebreo también, me imagino que en todos los idiomas debe pasar lo mismo, ¿no? Hay cosas que sí hay que pronunciarlas bien, ¿no? A veces cometemos el error, incluso en español, para apurarnos, pero en hebreo en vez de decir shalom, decimos shalom, 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 ¿no? Con N, casi con N, en vez de decir shalom, ¿no? Un ejemplo. Pero eso es por la velocidad con que se habla, ¿no? Entonces, dice, leemos esto y luego vemos el pasaje. Dice, habló Adonai a Moisés diciendo, ¿no es cierto? Habla a Aarón y dile, ahí dice, cuando enciendas, ¿no? Ahí está. Cuando enciendas, o cuando tú enciendas, cuando enciendas, en hebreo sí está el tú, lo que pasa es que acá, en español, se suprime porque cuando se dice cuando enciendas, se supone tú. Cuando enciendas, Bealotja, ¿no es cierto? Bealotja, cuando enciendas las lámparas, las 7 lámparas, alumbrarán hacia adelante del candelero. Y Aarón lo hizo así, encendió hacia la parte anterior del candelero sus lámparas, como Adonai lo mandó a Moisés. Y esta era la hechura del candelero, de oro, labrado a martillo, desde su pie hasta sus flores, era labrado a martillo, conforme al modelo que Adonai mostró a Moisés, así hizo el candelero. Y ahí viene, la vez pasada creo que hablamos de esto en un año y en otro año hablamos de otra cosa, si mal no recuerdo. Luego viene la consagración, consagración de los levitas, la celebración de la Pascua, la nube sobre el tabernáculo. Casi iba a hablar sobre la nube, pero después cambié. Bueno, están las trompetas de plata, el pueblo de Israel en el Sinaí, cuando tiene el maná también, las codornices, ¿sí? Las codornices. Y termina en 12:16 con la murmuración. Entonces uno podría, ¿no es cierto? Cuando se habla de la para allá, se tiene que tomar una palabra, un tema, una frase, o en un concepto muy reducido o amplio, pero no se puede hablar de todo porque bueno, es imposible. Entonces, aquí en el capítulo 9, ¿cierto? De este libro de Bamidbar, ¿no es cierto? Dice, habló Adonai a Moisés en el desierto de Sinai, en el 2º año de su salida de la tierra de Egipto, en el mes primero, diciendo, los hijos de Israel celebrarán Pesaj, o la Pascua, a su tiempo. El 14º día de este mes, entre las 2 tardes, la celebraréis a su tiempo. Conforme a todos sus ritos y conforme a todas sus leyes la celebraréis. Y habló Moisés a los hijos de Israel para que celebrasen la Pascua o Pesaj. Celebrarán Pesaj en el mes primero a los 14 días del mes, entre las 2 tardes, en el desierto de Sinai. Conforme a todas las cosas que mandó Adonai a Moisés, así hicieron los hijos de Israel. Pero hubo algunos que estaban inmundos a causa de muerto, y no pudieron celebrar Pesaj aquel día, y vinieron delante de Moisés y delante de Aarón aquel día, y le dijeron a aquellos hombres, nosotros estamos inmundos por causa de muerto. ¿Por qué seremos impedidos de ofrecer ofrenda a Adonai a su tiempo entre los hijos de Israel? Y Moisés le respondió, esperad y oiré lo que ordena Adonai acerca de vosotros. Y Adonai habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel diciendo, cualquiera de vosotros o de vuestros descendientes que estuviera inmundo por causa de muerto, o estuviera de viaje lejos, celebrará Pesaj a Adonai. En el mes segundo, ya no en el mes primero, no en el mes de Nisan, sino en el 2º mes, ¿sí? A los 14 días del mes, entre las 2 tardes, la celebrarán con panes sin levadura y hierbas amargas, la comerán. No dejarán del animal sacrificado para la mañana,
ni quebrarán hueso de él, conforme a todos los ritos del Pesaj la celebrarán. Mas el que estuviere limpio y no estuviere de viaje, si se dejare de celebrar Pesaj, a tal persona será cortada de entre su pueblo, por cuanto no ofreció a su tiempo la ofrenda de Adonai, el tal hombre llevará su pecado. Y si morare con vosotros extranjero, y celebrare la Pascua Adonai conforme al rito de la Pascua y conforme a sus leyes, la celebrará. Un mismo rito tendréis tanto el extranjero como el natural de la tierra. Bien. Entonces dice aquí, ¿no es cierto?, en el verso 11, en el mes segundo, esto era, de todas maneras, la simbología es la misma, la liturgia es la misma, nada más que esto era para las personas que iban a celebrar en el segundo mes, porque habían tenido algún impedimento de impureza o ritual para poder celebrarlo. Entonces, en el mes segundo, a los 14 días del mes, entre las 2 tardes, la celebrarán con panes sin levadura y hierbas amargas la comerán. Entonces, lo que yo les decía antes, que vamos a hablar un poco esto de la levadura, empieza, podríamos haber tomado cientos de temas en todo el pasaje de la parashá, pero bueno, prefiero esto para ir compartiendo, como ya les anticipé, que creo que es bien útil, muy útil ver algunas cosas de estas. Pesaj se celebra, bueno, obviamente con matzá y no con hametz, que es la levadura, ¿no es cierto? Acuérdense que la levadura, ¿no es cierto?, es un fermento, ¿no es cierto?, que es mediante esa descomposición, ¿no es cierto?, modifica los cuerpos orgánicos, ¿no es cierto? Entonces la levadura hace eso, ¿no? Y produce distintas sustancias. Yo me noté algunas cosas aquí que pueden ser bien interesantes entre la reacción de la levadura y lo que hace la levadura como sustancia, ¿no es cierto?, para poner, por ejemplo, el pan. La levadura, por ejemplo, si yo hago una masa hoy, ¿no es cierto?, corríjame si me equivoco, pero es así, yo hago una masa hoy, ¿no es cierto?, y mañana dejo un pedacito de la masa hoy y la pongo en la masa de mañana, ¿no es cierto?, y entonces, como ya está fermentado, la levadura, que es la porción que yo saqué, ¿no es cierto?, la voy a poner en la siguiente masa del día siguiente, y así todos los que trabajan masa, ¿no es cierto?, van haciendo eso. Pero la masa, tanto en todo el pueblo judío y en el Nuevo Pacto también, está considerada como un símbolo, ¿no es cierto?, de corrupción, básicamente un símbolo de corrupción, ¿no es cierto? Y entonces vamos a leer en primera instancia. Aparecen muchos pasajes de esto. Yo sé, vamos a leer Marcos, vamos a tomar el libro, ¿no es cierto?, de Marcos en el Nuevo Pacto. Podríamos haber tomado otro. Les voy a mostrar alguna cosa para ver si se dan cuenta, ¿no? Bien. Bueno, de hecho que si la leen se van a dar cuenta, así que no hay problema. En realidad uno tendría que leer el libro de Marcos capítulo 8 y Mateo capítulo 15, porque ahí no lo tienen que ver de esa manera, ¿no? 29, para checar algunas cosas, pero no vamos a dar cuenta y después vamos a ver algo más. Bueno, voy a leer algo, pero voy a leer desde... déjenme ver. Le voy a leer la historia, porque si no, un poco de la historia. Capítulo 8. En aquellos días, como había una gran multitud y no tenían qué comer, Yeshua llamó a sus discípulos y les dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Y si los enviaren ayuno a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Sus discípulos le respondieron: ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Él les preguntó: ¿cuántos panes tenéis? Ellos dijeron: 7.
Entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra, y tomando los 7 panes, habiendo dado gracias, los partió, y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y los pusieran delante de la multitud. Tenían también unos pocos pececillos, y los bendijo, y mandó que también los pusiesen delante, y comieron, y se saciaron, y recogieron de los pedazos que habían sobrado 7 canastas. Eran los que comieron como 4.000, ¿no es cierto? Ya tenemos los 5.000, pero en este caso estamos leyendo los 4.000. Como 4.000, y los despidió. Y luego, entrando en la barca con sus discípulos, vino a la región de Dalmanuta, correcto. Tengan esto como dato. Este es un dato para que ustedes vean cuando ustedes lean la Escritura. Cuando yo voy a Mateo capítulo 15, del verso 32 al 39, también está la multiplicación de los panes y peces para alimentar los 4.000, ¿de acuerdo? Entonces, dice, verso 38, y eran los que habían comido 4.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Entonces, despedida la gente, entró en la barca y vino a la región de Magdala. Pero acá tenemos Magdala, en otro tenemos Dalmanuta. Algunas versiones no dice Magdala, pero yo estoy buscando libros de arqueología. Realmente parece una deformación de la palabra, porque en esta hora los arqueólogos se ponen de acuerdo, ni hasta el día de hoy. Donde dice Magdala probablemente sea Magadán y no Magdala, ¿no es cierto? Magadán tiene, ¿sí? Claro, Magadán. Y Dalmanuta es muy probable que estuviese unido, ¿no es cierto?, a Magadán o a Magdala por muy poca cantidad. ¿Vio cuando hay lugares que por 200, 500 metros, 800 metros van cambiando como de nombre? Entonces, por eso los arqueólogos trabajan mucho en eso, pero no se ubican muy bien las regiones. Si ustedes ven, hay libros de arqueología buenos. Nosotros estudiamos con un libro muy bueno de un autor que se llama Yamauchi, y con Rosita, o sea, y vamos viendo eso, ¿no? Pero a veces cuando se pone una cosa tan evidente es porque no hay un error. Evidentemente, ¿no es cierto? Uno lo puede llamar con un nombre y otro puede llamar con otro nombre. Mire, nosotros vivimos en la colonia Ermita. Aunque parezca mentira, la colonia Ermita tiene 6 manzanas, pero 6 manzanas muy chiquitas, no son del 100%, muy chiquitas. Una vez teníamos que tomar un taxi de una central y ni en el mapa de ellos tenían la colonia Ermita, no la conocían. Dice, dígame una colonia que te digo, lo que pasa es que es muy chiquita, pero usted se fija, colonia Ermita no figura a veces en distintos lugares, ¿no es cierto? Dice, dígame la colonia que está enfrente. Digo, sí, la colonia Miravalle, le decía. Entonces, dice, sí, digo, enfrentito es la colonia Ermita, pero los mapas que tenían para los taxis no la tenían, ¿no es cierto? Sí, claro. Por eso les digo que no es sorpresa. De esto pasaron 2000 años y tenemos ese mismo tipo de cosas. Uno la conoce por la localidad que está al lado, ¿no? Un ejemplo, para que vean a veces cosas que pasan. Entonces, vamos a volver al libro de Marcos. Bueno, tenemos la región de Dalmanuta, y luego, bueno, entrando en la barca con sus discípulos, vino a la región de Dalmanuta. Así que vamos para Dalmanuta, muy bien. Vinieron entonces los fariseos, que no era la primera vez que aparecían, y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo para tentarle. Y gimiendo en su espíritu dijo, ¿por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no se dará la señal a esta generación. Y dejándolos a los fariseos, volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. Cuando uno estudia, tiene que hacer una cierta composición del lugar. Ya sabemos que puede ser con un nombre o con otro nombre. Se había terminado un servicio realmente majestuoso, impresionante, a la vista del pueblo de Israel y con los gentiles que pudiera haber en ese momento, ¿no es cierto? Con esa manifestación extraordinaria, ¿no es cierto?, de abundancia, de prosperidad, de crecimiento, de milagros y de maravillas. Y los fariseos habían visto todo esto
pero de todas maneras pedían una señal. Bien, pedían una señal. Aunque parezca mentira, esto ya empieza a poder contaminar. Y esa era la preocupación, por eso cambié de palabra, la preocupación de Yeshua, de que los discípulos se contaminaran, porque los fariseos, viendo los mismos milagros y prodigios y señales que se habían hecho, ¿no es cierto?, entonces todavía querían una señal, como diciendo, dice, bueno, ya vimos esto, aquello y lo otro, pero danos una señal. Evidentemente este grupo de gente, por lo menos este grupo, eran, ¿no es cierto?, verdaderamente bastante hipócritas y consumados en ese sentido, ¿no? Y entonces habían olvidado, verso 14, de traer pan y no tenían sino un solo pan consigo. ¿Sí? La historia, también usted la puede leer en otro capítulo, ¿no es cierto? Dice, habían olvidado traer de tener pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. Es decir, se olvidaron de traer pan, pero tenían uno, correcto. Bien. Y él les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. En otras veces dice de la levadura de los fariseos y de la levadura de los saduceos, ¿no es cierto? Y discutían entre sí diciendo, es porque no trajimos pan. Y entendiéndoles, y hecho, perdón, déjeme ver algo por aquí, 6:34, lo tengo por aquí. Ya lo voy a buscar, porque hay un versículo donde se nota, que no tenían entendimiento. Es porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Yeshua, les dijo, ¿qué discutís? ¿Porque no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? Aún tenéis endurecido vuestro corazón. Teniendo ojos no veis, y teniendo oídos no oís, y no recordáis. Cuando partí los 5 panes entre 5.000, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogiste? Y ellos dijeron 12. Y cuando los 7 panes entre 4.000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogiste? Y ellos dijeron 7. Y él les dijo, ¿cómo aún no entendisteis? Es bien interesante esto, ¿no es cierto? Porque si ustedes se fijan, el pasaje que sigue es dar la vista al ciego, ¿no es cierto? Y el pasaje anterior era la multiplicación de los panes. Es decir, Yeshua da la vista a un ciego que estaba ciego en sus ojos, pero los discípulos, ahí uno está viendo y está claro que estaban ciegos en el espíritu. Entonces la preocupación de Yeshua, ¿no es cierto?, era que los discípulos se pudiesen contaminar, ¿no es cierto? Te voy a buscar el pasaje que le decía, si lo puedo tener más a la mano, pero no lo tengo por aquí, pero ya lo voy a buscar. En un pasaje, creo que está en el capítulo 6, donde habla... Bueno, no importa, vamos a seguir. Si ustedes se fijan, en el capítulo 8, ¿no es cierto? Sí, estaban los 5.000, pero no importa, no nos interesa ahora, sí. Y les mandó diciendo, mira, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y discutían entre sí. Si ustedes se fijan, parece un diálogo entre sordos, porque dice, no habían traído el pan, pero sí habían traído un pan. Y entonces Yeshua le dice, ¿por qué están discutiendo? Había una discusión, ¿no es cierto?, entre ellos, porque pensaban que Yeshua les estaba recriminando porque no habían traído pan, ¿de acuerdo? Lo que estaban pensando los discípulos era en el pan material. Y Yeshua estaba aprovechando las circunstancias, estaba aprovechando la situación para una enseñanza y con un elemento material llevarlos a un concepto espiritual, ¿no es cierto? Entonces, voy a volver a leer. Es muy simple la cosa, pero es simple para leerlo y para entenderlo hoy nosotros. Pero es difícil aplicarlo incluso hoy para nosotros. Para entenderlo intelectualmente sí, pero incluso para aplicarlo hoy a cada uno de nosotros. Habían olvidado traer el pan y no tenían sino uno. Y entonces Yeshua ve que habían traído un pan. Y entonces le dijo, mira, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes.
Y discutían entre sí, diciendo, es porque no trajimos el pan. Y entendiéndolo, Yeshua les dijo, ¿qué discutís? A ver si lo entendemos. Los discípulos están pensando que Yeshua les está preguntando por el pan material. ¿Correcto? Bien. Ellos estaban en una región y estaban saliendo y entrando a la otra ribera de Dalmanuta. ¿Qué están pensando ellos en ese momento? Yeshua nos está recriminando que no trajimos el pan. Por eso dice, guárdense de la levadura de Herodes y la de los fariseos. Como pensando que había algún tipo de levadura, ¿no es cierto?, que era mala. Sí, usted va a decir, ¿pero cómo? ¿Una levadura de los fariseos o de Herodes que es mala? Usted va a decir, ¿pero cómo los discípulos pueden estar pensando? Bueno, entonces explíqueme por qué los discípulos están discutiendo entre ellos que Yeshua les está recriminando que no trajeron el pan. ¿Por qué? Porque están pasando de una región a otra. En la siguiente región donde van a ir, si no tenían pan, tenían que comprar pan, pero no podían comprar pan con levadura de los gentiles. ¿Me está siguiendo? Entonces no podían comprar pan con levadura de los gentiles. Entonces, si usted lo lee en primera fase, por más que venga hoy el más erudito en la escritura, judío y gentil, entonces lo voy a leer de nuevo. Habían olvidado traer pan y no tenían pan, sino uno en la barca. Y Yeshua les mandó, viendo que tenían un solo pan, les mandó diciendo, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y discutían entre sí, diciendo, es porque no trajimos pan. Nos está diciendo, ¿ven lo que dice el texto? Ellos están diciendo, nos están recriminando y estamos discutiendo y nos dice que nos guardemos de la levadura de los fariseos y de Herodes porque no trajimos pan. Y están discutiendo. Si usted se fija, a ver si me sigue, fíjese la ceguera espiritual de los discípulos. ¿Está entendiendo? Es casi hasta irónico el pasaje. La ceguera espiritual hace, y Yeshua les está diciendo, guárdense de la levadura de Herodes y de los fariseos. ¿Por qué? ¿Qué había pasado en lo que leímos anteriormente? Lo primero que leímos es que había una multiplicación inaudita material de bienes para alimentar a la multitud, ¿correcto? Si estaban hechos en realidad, ¿saben por qué? Porque todavía no creían en quién era Yeshua. Si hubieran creído que era el Mesías prometido al pueblo de Israel y Redentor de la humanidad, no hubiera pasado este diálogo, no hubiera sucedido esta discusión entre ellos. Si hubieran creído quién era Yeshua verdaderamente, entonces no hubieran discutido porque tenían un solo pan. Porque si acabamos de ver una multiplicación inaudita de los panes y los peces, no nos preocupemos porque tenemos un solo pan, porque estamos al lado, en medio, ¿no es cierto?, de aquel que puede hacer una multiplicación. Pero ¿por qué Yeshua le dice, guárdense de la levadura de Herodes? Porque se anticipó al problema. Él ve que había una situación, vio que después de, ¿se acuerdan lo que acabamos de leer? Vio que inmediatamente que hay una multiplicación, viene alguien con dudas. Y como viene alguien con dudas, que eran los fariseos que le dicen, dame una señal, pero te acabo de dar varias señales, porque no hemos leído todos los pasajes, tanto aquí o en Mateo, que son anteriores y donde los fariseos están. ¿De acuerdo? Dame una señal, ¿no es cierto? Dice, exactamente le voy a decir, dice, vinieron los fariseos y comenzaron a discutir con él. Es decir, los fariseos discuten con él, los discípulos discuten entre ellos, porque empezaron a discutir con él pidiéndole señal del cielo para tentarle. Siempre cuando ven ciertas palabras, aunque hay veces hay palabras que hay que entenderlas incluso en el original, tanto en hebreo como en el griego. Y Yeshua dice, gimiendo en el espíritu, dijo, ¿por qué pide señal a esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Ya se le acababa de dar la señal. Entonces los discípulos ven que los fariseos, los conocedores, los ultra religiosos, los ortodoxos, no se sacian en pedir señales. Entonces,
si los religiosos y los fariseos, los estudiosos, los que tienen doctorado, los académicos que eran ellos, están dudando y están discutiendo con él, entonces yo, que soy un pescador, ¿qué queda para mí? Porque yo no conozco las Escrituras como pescador, como las conocen ellos. Si usted se fija, el pasaje que acabamos de ver de la discusión de los discípulos es extrañamente rarísimo. ¿Cómo si Yeshua les dice, cuídense de la levadura de los fariseos y de los herodianos, de Herodes, ¿no es cierto? En otro va a decir de los saduceos o de los herodianos, de la hipocresía, ¿no es cierto?, de los herodianos, de los fariseos y de los saduceos. Cada uno tenía una característica y esas características contaminaban a todo el mundo. Aunque le parezca mentira, en este pequeño pasaje Yeshua detectó y se preocupó porque vio que la levadura de la discusión con la cual venían los fariseos había repercutido en los discípulos. ¿Cómo? Si los discípulos están viendo los milagros que hacen y son los discípulos que estuvieron siempre desde el principio, ¿no es cierto? ¿Cómo los discípulos no están creyendo en él? Entonces, ¿qué puede? Si usted lee, uno tiene que leer y aprender, es tremendo. A mí me llamaba la atención cuando leía y leía algunos comentarios en un lado y en el otro, que un autor dice una cosa y otro autor dice otra y otro autor dice otra. Parece mentira que un poco de levadura leuda toda la masa. Y si, por ejemplo, yo estoy platicando aquí con ustedes, ¿no es cierto?, y viene alguien, una duda, y dice, sí, pero lo que pasa es que Yeshua no sé si puede ser el Mesías por tal cosa, ya, aunque si usted no está bien afirmado, le va a sembrar la duda como esta gente. Y en muchas otras cosas, así discutamos algo del Tanaj, por ejemplo, ¿cierto? Así discutamos algo del Tanaj, o estudiemos, discutir en el sentido coloquial, ¿no es cierto? Bien. Los discípulos, ¿no es cierto?, estaban tremendamente familiarizados, como judíos que eran, estoy buscando Levítico, estaban muy familiarizados con lo que era la levadura, porque en definitiva, ¿no es cierto?, Levítico, acuérdense, ¿no es cierto?, no lo leímos, antes no lo leímos, no pensé que lo busqué. En el capítulo 2, no lo busqué, 2:11, no, Levítico, ¿no es cierto?, Levítico 2:11 dice, cuando es la ofrenda de minjá, ¿se acuerdan ustedes? Minjá, ofrenda de cereal, ¿sí? Ninguna ofrenda que ofreceréis a Adonai será con levadura, porque de ninguna cosa leudada ni de ninguna miel se ha de quemar ofrenda para Adonai. Lo de la miel lo dejamos, pero no hay ninguna cosa leudada, salvo cuando el Señor, ¿no es cierto?, que no está sujeto a sus leyes, lo permite. En Levítico 23, capítulo 17, que es Shavuot, esto es Shavuot, ¿sí? Verso 16. Hasta el día siguiente del séptimo día de reposo contaréis 50 días, Shavuot. Entonces ofreceréis el nuevo grano a Adonai. De vuestras habitaciones traeréis 2 panes para ofrenda mecida, que serán de 2 décimas de flor de harina, cocidos con levadura, como primicias para Adonai. ¿Se acuerdan que antes no había que ofrecer nada con levadura? Lo que acabamos de leer, Levítico 2:11. No voy a ofrecer nada que tenga levadura ni miel. Ahora dice que en Shavuot voy a ofrecer los panes de la tierra prometida con levadura. Bien. Y ofreceréis con el pan 7 corderos de un año, sin defecto, un becerro de la vacada y 2 carneros. Serán holocausto, olá, Adonai, con su ofrenda, minjá, y sus libaciones, ofrenda encendida de olor grato para Adonai. Ofreceréis además un macho cabrío para Hatat, que es expiación, y 2 corderos de un año en sacrificio de Shelamí, que es ofrenda de paz. Es decir, lo que yo le comentaba antes, antes me decía que no, ahora me dice que lo ofrende con dos panes con levadura, pero como son panes con levadura, los tengo que ofrecer con holocausto, minjá. Ofrenda parece que no se entiende la palabra, porque la palabra minjá es una palabra bien rara para traducir y entenderla a veces.
Entonces, Olá, Minjá, Hatat y Shelamim, que es holocausto, ofrenda de cereal, ofrenda, sacrificio por el pecado, y Shelamim, que es sacrificio de paz. Si usted se fija, si usted se fija, por aquí está. Cuando dice, verso 11, ahí mismo, 23:11. ¿Se acuerda usted que está Pesaj, que es la Pascua? Estoy leyendo acá Levítico 23, Pesaj. Luego viene Matzot, panes sin levadura. Y luego viene el Omer, que es la gavilla. Estoy leyendo del verso 5 al verso 11. Entonces tengo Pesaj, Matzot y Omer. Bien. Que Pesaj significa redención, Matzot significa santidad y gavilla significa redención. Entonces, en el verso 11 dice, me será la gavilla, es decir, me será el Omer, que todavía no se hizo pan, lo tengo en espiga, que luego lo voy a poner y lo voy a poner en una vasija. Luego voy a hacer el pan, el fruto del pan el pan es el fruto de la gavilla cuando ya se trituró. Entonces se va a presentar la gavilla ahora en el Omer, delante de Adonai para que seas acepto, se elevaba, ¿sí? Bien. Al día, por eso Yeshua dice que murió y resucitó, fue elevado como la gavilla, ¿no es cierto?, que trae la redención, que trae la resurrección. Por eso, Pesaj es redención, salieron de Egipto. La Matzot significa panes ácimos, que es santidad, y la gavilla, al ser elevada, ¿no es cierto?, significa la nueva vida, la resurrección. Y entonces dice así, verso 11, el sacerdote mecerá la gavilla delante de Adonai para que seáis aceptos. El día siguiente del día de reposo la mecerá. Y el día que ofrezcas el Omer, que es gavilla acá en este español, ofreceréis un cordero sin defecto en holocausto, olá. Su ofrenda, su minjá, será 2/10 de flor de harina amasada con aceite, ofrenda encendida a Adonai, el olor gratísimo, y su libación de vino como cualquier ofrenda, la 4ª parte de un hin, y punto, no dice nada más. ¿Me está siguiendo? Yo tengo Pesaj, Matzot y Omer. El Omer tiene que ser elevado, ¿no es cierto? Pero como el Omer no tiene levadura, no necesita nada más que el sacrificio de holocausto o de olá, que significa lo propicio que es entregado al Señor. Y junto con ello la minjá, que era la ofrenda de cereal. ¿Se acuerda la ofrenda de cereal que podía ser ofrecida cruda, cocida en sartén, cazuela o horno? ¿No es cierto? Bien. Eso estuvimos hablando el miércoles, pero en otro sentido. Vio que son cruda y 3 cocciones. 3 cocciones más una, 3 más 1, ¿no es cierto? Y así estuvimos viendo muchos 3 más 1, 3 más 1, 3 más 1 que están en las escrituras, ¿no es cierto? Y eso ayuda muy bien a comprender ciertas cosas, incluso más, si usted lo va en un sentido más práctico, le sirve hasta como regla mnemotécnica para aprender muchas cosas, muchísimas cosas, ¿no es cierto? Pero bueno, esto ya es harina de otro costal, aparte de toda la harina que estamos ofreciendo aquí en ofrenda. Y entonces los judíos, los discípulos de Yeshua, estaban tremendamente familiarizados con lo que era la levadura. No podemos ofrecer ninguna levadura, salvo cuando es Shavuot. Y además con las consideraciones del caso. El sacerdote tenía, de hecho que el sacerdote que hacía, de hecho no sé si los discípulos sabían todo esto, porque a veces la gente no sabe mucho, no conoce las cosas prácticas, pero a veces no se sabe mucho, pero estarían familiarizados con la levadura, y de hecho que sí, en el judaísmo y en otras culturas también, no solamente en el judaísmo, muchas veces la levadura es símbolo de corrupción, ¿no es cierto? Obviamente en un sentido, digamos, espiritual y filosófico, porque en definitiva si no, las levaduras son fundamentales para el organismo, si no, no puede favorecer la digestión y un montón de cosas, ¿no es cierto? En Éxodo 12, por ejemplo, dice 18-20, en el mes primero comeréis los panes, que es la Pascua, Pesaj, comeréis los panes sin levadura, desde el día
14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde. Por 7 días no se hallará leudado en vuestras casas porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Esto sí, la gente judía de aquella época y de esta época lo sabe. Ninguna cosa leudada comeréis. En todas vuestras habitaciones comeréis panes sin levadura. Y entonces los discípulos sabían exactamente bien lo que eran los panes sin levadura. Sabían muy bien que no había que ofrecerlos, y si el sacerdote ofrecía los panes con levadura, tenía que ir todo el panorama de los sacrificios para acompañar, porque era leudado, algo que corrompe. Pero como iba con el sacrificio por el pecado, ofrenda de paz, el mijá y el otro que es el holocausto, entonces subían a la presencia del Señor, ¿no es cierto? Y voy a leer algo aquí, ¿no es cierto?, de que el rabino Pablo escribe en el libro de Gálatas 5, 7, 7, 9, lo voy a leer rápido, ¿no es cierto?, un fragmento. Dice: vosotros corríais bien, pero ¿quién nos estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. En muchos pasajes usted va a ver, ¿no es cierto? Incluso le voy a mostrar después algo entre el Tanaj y el Brit Hadashah en el tiempo que tenemos, ¿no? En el mundo que vivimos, usted va a decir: no, yo estoy tremendamente afirmado en las cosas del Señor, tanto en el Tanaj o en el Brit Hadashah, y como creemos en Yeshua. Hay gente que cree en Yeshua media, y cada uno va a tener un proceso para tener que creer, y así va a ser el proceso para todos y a cada uno conforme, ¿no?, a lo que cada uno le pase. Y hasta su necesidad el Señor va a tener un tratamiento, ¿no? En otra ocasión, voy a leer Mateo 23, ¿sí? Lucas 12, no sé. En otra ocasión, después voy a volver a esto, en otra ocasión, es necesario Yeshua habló, ¿no es cierto?, Lucas 12:1, habló de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. ¿Se acuerdan, no es cierto, la palabra hipócrita? Hipócrita significa, digamos así, para hacerlo rápido, una actuación teatral. En griego era una actuación teatral. Un actor era un hipócrita en este sentido, porque era una persona que actuaba por un parlamento que se le daba, que no era su propia opinión. Ustedes vieron en televisión que a veces, cuando va a haber un programa en especial con varias personas que van a exponer o discutir, dice: el canal o el programa o qué sé yo, no, las opiniones vertidas en las personas no es necesariamente la opinión del canal, ¿no es cierto? ¿Sí? Porque cada uno da su parlamento y le permiten que lo diga, pero si usted dice, bueno, que el presidente tal o el senador tal es tal cosa, y dice una cosa, bueno, bien dicha, sin malas palabras, pero dice: no, es un ignorante, y yo como dueño del canal no me responsabilizo que los programas que contratan mis espacios, ¿no es cierto?, viertan una opinión, ¿de acuerdo? Ok. Entonces, el hipócrita en la antigüedad no era una palabra mala, pero luego se transformó en una palabra de una persona que no se ajusta a la verdad. Porque si yo, por ejemplo, soy A y digo B, entonces no me ajusto a la verdad. Y a la persona, un actor de teatro, le dan un parlamento de repente. Una persona que es una bellísima persona, le dan el parlamento de un pervertido maniático. Entonces tiene que estar, por eso incluso los creyentes tienen que tener cuidado, porque si usted es creyente y es actor o actúa o tiene alguna actividad, ¿no es cierto?, entonces le dice a una chica, dice: mira, tú, una chica creyente, tú vas a ganar mucho en esta película, pero tienes que hacer el papel de una prostituta. Y entonces, si bien, ¿no es cierto?, no es la chica eso, lo tiene que transmitir a través de un vocabulario soez y actitudes y gestos que no son correctos. Un ejemplo, y así también para varones, ¿no es cierto? Por ejemplo, soy una persona que hablo del bien, ¿no es cierto?, y de la honestidad, esto, aquello, lo otro, y tengo que ser un estafador de banco en una película. Por eso a veces uno
tiene que ver dónde se ubica en el mundo, ¿no? En el mundo en el cual vivimos, y saber cómo elegir qué es lo que uno va a hacer. Por ejemplo, si usted tiene un hijo, por ejemplo, y entonces tiene que hacer en una película de traficante de drogas, y yo, ¿qué le digo? Somos creyentes, hijos, y me dice mi hijo, ¿hago el papel, papá, o no lo hago? Pero me pagan un montón de lana. Y digo, yo te diría que no lo hagas. Ahí está, por eso digo, cuando los creyentes, si usted lee el Tanaj también habla de eso, mucho, mucho. En el libro de Job se habla de la hipocresía, aunque se utilizan otras palabras. En el Nuevo Pacto usted va a ver que hay muchos mensajes, sobre todo del rabino Pablo, de Pedro también, el rabino Pablo, pero de Pedro, cuando le dice a los creyentes que tengan cuidado. Usted sabe que hoy a lo mejor pareciera ser más fácil creyente en algunas cosas, y yo le diría que en algunas cosas sí y no, pero para hacer la diferencia creo que sí, para poder explicarlo. En el Medio Oriente, en aquel entonces, estaban las culturas paganas y el judaísmo, punto. Aquí los discípulos podían también haber tenido ese problema, ¿no es cierto? Tenemos que ir de un lado al otro, ¿y cómo vamos a consumir el pan leudado de los gentiles? El leudo de los gentiles no se podía comer. ¿Me está siguiendo? Entonces, los discípulos lo interpretan por el otro lado, pero también ahí uno se da cuenta de la ignorancia o de la cabecita un poco vacía que tenía. Porque Yeshua le está diciendo algo muy elevado, cuídense de la levadura de Herodes y de los fariseos, y él dice, ¿no es cierto? Entonces ahí Yeshua se da cuenta que estaban cegados porque, sí, Yeshua lo ve eso, Yeshua sí lo ve, creo que lo ve eso, ¿no es cierto? Y que no lo quiere decir más que lo ve, lo más bien que lo vio, pero no lo quiere decir. La opinión de los fariseos transmitida a Yeshua en la discusión delante de los discípulos afectó a los discípulos. Por eso uno ve, ¿no es cierto?, los grandes milagros, viene alguien que le pone el palo en la rueda, en el siguiente pasaje los discípulos no creen. Por eso dice un poco de levadura leuda toda la masa. Porque si yo estoy al lado de alguien que multiplicó los panes y los peces, ¿por qué me voy a preocupar si tengo un pan? Y Señor, como multiplicaste, multiplícalo ahora. ¿Me estás viendo? Aunque parezca mentira, son 3 versículos de un salto al otro del pasaje. Ahí uno nota la diferencia. Usted va a decir, a mí no me agarran nunca en esa situación. Sí, porque los agarraron a ellos. Sí, hermano, sí nos agarran. A usted, a mí, a cualquiera, sino porque es muy sutil. Esto es lo que le estoy diciendo. Usted lo debe haber leído si fue a congregaciones 20.000 veces. Y no percibimos porque está, ¿sabe dónde? Está el filo, no está ni aquí ni aquí, está aquí. Y hay que verlo ahí, y hay que verlo. ¿Me está siguiendo? Hay que verlo muy en el filo. Y usted va a decir, no, pero a mí dice, si yo hubiera estado ahí me hubiera dado cuenta qué significaba la levadura de los fariseos y de Herodes. Le puedo asegurar que usted y yo hubiéramos respondido como el Señor. Porque si estamos viendo a los doctores de la ley discutiendo con el Mesías, entonces ya me están poniendo el palo en la rueda. Si los doctores discuten con él, ¿será el Mesías o será una persona que realmente tiene ciertos poderes carismáticos, ¿no es cierto? O hacedor de milagros y de maravillas. Y volviendo a lo que les iba a decir, por eso Pablo habla mucho en las distintas cartas que escribe, incluso para judíos también, ¿no? Y para gentiles. Las personas en el pueblo, alrededor de Israel, todo era religión. Los paganos eran tanto o más religiosos, o tanto, igual si no queremos decir más, que los judíos. Todo, si usted lee, ¿no es cierto?, el Tanaj también, va a ver que los paganos eran tremendamente religiosos. Acuérdese lo que hacían con Elías. Elías era uno, pero había 800 sacerdotes paganos, ¿correcto? Si había un ejemplo, pero si había tanta cantidad de sacerdotes paganos, es porque la religión era muy importante, ¿correcto? Era tremendamente importante, porque si no hubiera dicho había 2 sacerdotes y punto.
Y así usted va a leer permanentemente. Y la idolatría, después le voy a mostrar algo. La idolatría de aquí, la idolatría de allá, la idolatría del otro lado. Entonces, imagínense, los carpinteros en Medio Oriente, que vivían en Israel incluso, más bien, no en Medio Oriente, en Israel, dentro de Israel, que eran paganos, gentiles, que eran carpinteros y que lo único que hacían, o gran parte de su trabajo y su sustento familiar, era hacer trabajos para los altares paganos. Y ahora aceptaban a Yeshua, se quedaban sin trabajo. Las personas, por ejemplo, que trabajaban con las telas, ¿no es cierto?, en la manufactura de las telas, que tenían que hacer permanentemente, ¿no es cierto?, vestimentas para las sacerdotisas prostitutas, se le fue el nombre ahora, no importa, perdónenme, se le fue el nombre, como se decía en griego, ahora se me fue, y que trabajaban como siervas en el templo y que tenían que tener, ¿no es cierto?, un ejemplo. Ya, no, entonces, yo soy una persona creyente, hombre o mujer, y entonces, si soy creyente ahora, ¿cómo voy a hacer las vestimentas para los paganos ahora? O por ejemplo, los que abastecían de alimentos, o de aceite, o de velas para los templos paganos. Entonces, hay muchos pasajes, no sé si se acuerdan, pero hay muchos pasajes en la Escritura que hay una discusión de Pablo con los discípulos, con las personas en las congregaciones, porque las personas decían, pero si yo me dedico a esto, ¿no es cierto?, ahora yo no puedo trabajar. Supongamos que alguno de nuestras familias hubiera sido, ¿cómo se dice?, albañil, constructor, contratista, mampostero, lo que sea, que era para hacer los altares con yeso, con piedra y con todo para los altares paganos, ¿sí? Y entonces, ahora que yo acepto al Señor, dice, esta es una nueva vida, cuidado que un poco de levadura leuda toda la masa. Y el rabino Pablo se lo dice, tengan cuidado por eso. Hoy a lo mejor tenemos otros problemas, pero créanme que los primeros creyentes, y sobre judíos también, pero también por otros motivos, pero los primeros creyentes gentiles tuvieron más problemas que todos nosotros para ser creyentes. Había ahí que jugarse la vida, porque decir, ahora tengo que dejar mi trabajo y tengo que considerar que el Señor me va a sustentar. Un ejemplo. Por eso la Escritura nos dice muchas veces que un poco de levadura leuda toda la masa. Dice en el capítulo 12 de Lucas, que yo les mostraba, dice, en esto juntándose por millares la multitud, tanto que unos u otros se atropelaban, comenzó a decir a sus discípulos, primeramente a sus discípulos, la gente no lo iba a entender, lo mismo que nos pasa a nosotros, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Bien. Hay un pasaje, no lo vamos a leer, que es todo el capítulo 23, 23 del 1 al 33, Mateo 21, 23, 1 al 36, donde acusa con frecuencia, permanentemente, de hipócritas a los fariseos. Es decir, acuérdense, aquí no se dice hay fariseos buenos ni fariseos malos. Lo que sí yo sé que Nicodemo era fariseo y Jesús de Arimatea también era fariseo. Pero uno tiene que entender la Escritura. Nicodemo, Yeshua no lo trató, porque si Yeshua estuviese tratando a todos los fariseos de hipócritas, también lo estaría tratando de hipócrita a Nicodemo, que vino delante de él y lo trató con mucha Nicodemo con mucha reverencia a Yeshua, y Yeshua con mucha atención. También, ¿cómo se dije el otro? José de Arimatea, ¿no es cierto?, que también era un fariseo, ¿no es cierto?, y él tiene sus asentamientos con jardines, incluso con tumbas, para enterrar, ¿no es cierto? Entonces también hubiera sido que estuviese tratando de hipócritas a todos. Por eso uno tiene que entender, a veces no tiene por qué decir algunos fariseos, uno tiene que entender por el texto. Es decir, tendremos que usar el cerebro que Dios nos dio para entenderlo. Claro, porque no se nos puede estar diciendo y así es el Tanaj también. Fíjense, ¿no es cierto?,
dice la hipocresía. La hipocresía es aparentar algo que uno es, para hacerla bien sencilla. Yo aquí me traje unas hojas de todas las veces que aparece la palabra hipócrita, hipocresía, hipocrisis, hipócrita, y etcétera, pero no es el tiempo, ¿no es cierto? Bien. Consistía en aparentar lo que realmente no era. Le gustaban muchas cosas de ostentación, por eso les voy a mostrar 3 nada más, para que ustedes vean rápido. Y después sí les quiero mostrar algo que es muy interesante. Estamos hablando de la levadura. Si ustedes supiesen todas las cosas que hay en el nuevo pacto, pero totalmente concretas, la levadura que leuda la masa y las situaciones, pero también en el Tanaj hay algunas situaciones donde no aparece a veces tan concreta, pero hay que buscarla, ¿no? Y en el libro de Mateo capítulo 6, estas sí son muy directas, ¿no? Aquí no hay tutía. Acá no se dice así, bien. Bien. En el capítulo 6, 1, 2 dice Mateo, déjenme ver si está correcto. 6, 1, 2, sí. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. En el capítulo de Lucas 12, ¿se acuerdan? Decía, cuidaos de la levadura, ¿no es cierto?, de los fariseos, que es la hipocresía. Después también va a hablar de los saduceos. Para hacerla muy corta, los saduceos eran muy ricos y aristócratas. Los saduceos se codeaban mucho no solamente con todo lo que era el Medio Oriente allí, sino también con los romanos. Y entonces le dice, cuidado con esto, porque los saduceos eran lo que eran el grupo Sanedrín, la Corte Suprema de Israel. Y los saduceos eran los sacerdotes, ¿sí?, que son los que critica tanto Isaías. Isaías, ¿qué le dice a los sacerdotes? Borrachos, les dice. Ustedes son borrachos, son beodos, ¿no es cierto? Dice, embriáguense de la palabra de Dios. Y no busquen en la bebida en lo cual hay disolución también. Muy parecido a lo que es el nuevo pacto. Dice, embriáguense de la palabra del Señor. Un ejemplo, ¿no? Para que usted vea. Pero son los profetas. Una vez escuché algo, también hay gente judía, bueno, dice, los profetas, pero a veces se tiran contra Israel, ¿no es cierto? Pero porque a veces no podemos no entender, incluso mucha gente cristiana dice, ¿cómo los profetas se tiraban tanto contra el pueblo de Israel? Pero no se tiraban contra el pueblo de Israel, se tiraban con la inconsistencia que tenía el pueblo de Israel delante de Dios. Dicen que estamos cumpliendo los mandamientos y ustedes no están cumpliendo nada. Y aquí, otra vez, estos fariseos vienen de ese lado y les dice, de otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto digo que ya tienen su recompensa, mas tú, cuando des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará en público. Es decir, Yeshua les está diciendo, cuidado con esto de la ostentación. Antes le dijo de los fariseos y de Herodes. Ustedes no se olviden que Herodes se había casado, había tomado por mujer a la esposa, digo bien por mujer, a la esposa de su hermano, sí. Herodías, bien. Entonces, en su momento, Juan el Bautista, ¿no es cierto?, le imputa eso y le recrimina, no te corresponde. Pero le tenía un cierto respeto, entre comillas, Herodes a Juan el Bautista. Pero dice, cuídense de la levadura. Acuérdense que Herodes construyó el templo, en definitiva. En realidad Herodes, si uno estudia bien la Biblia y conoce un poquito de la historia extra bíblica, pero con la Biblia uno puede presumir de que sí puede entender bien. Herodes, la familia herodiana, Eridumea, pero se había casado primero con Mariamne, ¿no es cierto?, que descendía de los macabeos. Y entonces entran en la familia judía, pero Herodes construyó el templo.
Y en definitiva, cuando la situación lo aconsejaba, tenía una relación muy buena con los judíos, ¿sí? Muy buena. Siempre era la política, porque por eso dice, cuídense de la levadura de Herodes. Los fariseos por esta hipocresía, dice, cuídense. Dice, pero Herodes, cuídense por la política, porque son políticos y son hipócritas. Ahí se refiere. No quiere decir que los políticos sean hipócritas. Lo que quiere decir que claro, que por lo menos esto, estamos hablando de... Porque Herodes era político. Y entonces, mientras los fariseos, por ejemplo, manifestaban todas sus doctrinas, porque tenían doctrinas humanas, algunas buenas y otras que alejaban. Había doctrinas que invalidaban la palabra del Señor. Claro, invalidaban la palabra del Señor. Hoy por ejemplo, hay mucha gente que proclama la reencarnación. Y yo no creo en la reencarnación, porque yo no encuentro la reencarnación en el Tanaj. Es extrabíblica. Pero va a haber que mucha gente judía en todo el mundo, ¿no es cierto?, cree en la reencarnación. Surge extrabíblicamente, pero bíblicamente no. Quiere decir que una doctrina extrabíblica invalida la palabra de Dios, pero los predicadores, muchos judíos, ¿no es cierto?, y otros que no son judíos, que predican la reencarnación, están invalidando lo que es la doctrina bíblica propiamente dicha. Y los fariseos creaban un montón de leyes que algunas invalidaban la palabra del Señor. ¿De acuerdo? Y entonces desde el púlpito, pongamos desde el púlpito, desde el estrado, porque los fariseos se ponían en distintos lugares, en las calles, en distintos lugares, en pueblos, ¿no es cierto? Llevaban cantores y de repente uno salía y enseñaba, etc. Y entonces, así también hacían los profetas antiguos. Y entonces, lo que los fariseos hacían desde ese lado, que era la levadura, le dice, cuidado con Herodes, con la levadura de Herodes. Herodes lo hacía desde la política. Con el ejemplo desde la política, ¿me está siguiendo? Y entonces, un día, ¿no es cierto?, estaban todos ahí, me imagino todos enrojecidos por el alcohol, y la hija, ¿no es cierto?, de Herodías, ¿no es cierto?, y Herodes que le estaba mirando a la hija de Herodías que danzaba, y le dice, bueno, dice, pídeme lo que quieras y te lo daré. ¿Se acuerda usted? Esto lo relatan los de Marco, por ejemplo. Dice, pídeme lo que quieras y te lo daré. Y entonces que le dice, dame la cabeza de Herodes. Tiene que leer Mateo y Marcos para ensamblar bien el texto, porque lo que no está en uno está en otro, y ahí si juntan los dos, tiene el pan. Perdón, la cabeza de Juan, la cabeza de Dios, la cabeza de Juan, sería linda la cabeza de Herodes. La cabeza de Juan el Bautista. Si usted pone, sí, la cabeza de Juan el Bautista, y entonces si usted pone Mateo y Marco, bien así, va a tener todo a lo largo el texto completo, cómo le pregunta a su madre, que en un texto no está, en el otro sí, todo esto. Y entonces, por eso le dice allí, cuando discutieron los fariseos después de la multiplicación y de la manuta, se van a la otra ribera, y Yeshua los mira y dice, ¿por qué tienen tanto escepticismo ahora esto? No dice, lo estoy poniendo yo. Cuando usted lee el texto y lo vuelve a leer, se va a dar cuenta que Yeshua está diciendo, Dios que le dice, ustedes no ven nada, están ciegos. ¿Ven que no es un invento mío? Están ciegos. Ven las maravillas y se dejan, ¿no es cierto?, doblegar porque alguien viene y me discute a mí que les dé una señal si verdaderamente soy lo que soy. Y Yeshua ve que los discípulos habían arañado un poquito eso. Dice, cuídense de la levadura, que una simple palabra dicha como se la dijeron delante del maestro y delante de ellos, les socavó el terreno. En serio, hay muchos pasajes que si usted los lee así, se va a dar cuenta. No, pero eso pasa en todos lados, puede pasar aquí en una sinagoga judía, en una iglesia, en cualquier lado, ¿no es cierto? Que alguien, ¿no es cierto?, está transmitiendo lo que dice aquí, que puede ser a veces muy complejo, a veces simple, a veces por lo simple parece también difícil de entender. Por ejemplo, vuelvo al mismo pasaje. Si usted le hubiera leído el pasaje ese, o se lo hubiera hecho leer a usted, dice, pero no entiendo cómo. Le dice una cosa y dice, discuten por el pan. Dice, nos está recriminando por el pan. ¿Cómo no pueden entender algo espiritual? Hay un pasaje bien que lo anoté, me lo anoté, porque a veces me anoto, otras veces me lo guardo en mi cabeza, donde le dice, ustedes no pueden entender, están muy endurecidos en el corazón, muy parecido a ese, pero
de otra manera. Entonces yo tengo el 6.1, que ofrendaban, 1, 2 y 3, etc., que ofrendaban con el propósito de ser vistos y admirados, ¿sí? En Mateo 6.5, cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Ustedes saben que en Medio Oriente, en la zona donde vivía Israel, estaba en Israel, el pueblo judío, también en otras latitudes del Medio Oriente, había mucha escasez de agua. Entonces estaban las personas, esto no lo cuenta la Biblia, esto es extrabíblico, estaban las personas que, que tenían dinero. Entonces les decían, por eso hay muchos pasajes que hablan parecido a esto, le decían a los aguadores, dice que vayan a un determinado lugar, ¿no es cierto?, donde la gente no tenía para beber. Hoy, por ejemplo, bueno, nosotros abrimos la llave y tenemos agua. Bueno, hay muchos lugares que ni de México ni de otras partes del mundo, no solamente México, ¿no?, que no los tienen. Pero en Medio Oriente era terrible, ¿no es cierto? Tener agua purificada era algo para beber muy escaso, ¿no? Había muchos problemas de salud. Por eso a veces, Pablo le dice a Timoteo, toma vino, pero no tomes agua, tipo vino medicinal, porque si tomas agua te va a hacer mal, etc. En la zona donde estaban ellos, una vez lo vimos también eso. Y entonces le decían, bueno, vayan, ¿no es cierto? Después está en la historia universal, es lo que le estoy diciendo, no hay ninguna cosa aquí, pero aquí se puede ver algo así, pero es difícil a veces ubicarlo en esta situación. Se puede ver cuando Yeshua le dice, dame de beber a la samaritana, ¿no? Dice, tú me pides que te dé beber, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Claro, entonces si tú supieras quién te pide, tú le pedirías, ¿no es cierto? Etcétera, y habla del don de Dios, etcétera. Bueno, etcétera. Entonces, mucha gente, alguna gente, ¿no es cierto?, que quería ostentar, iba con el aguador iba, ¿no es cierto?, con el agua, las botas, ¿no es cierto?, los vientres, los animales, dando agua a la gente. Y entonces iban las personas que habían contratado al aguador, dice, aquí está vuestro benefactor, aquí está vuestro benefactor, aquí está vuestro benefactor, ¿no? No necesariamente eran judíos, eran personas gentiles, ¿no? Porque eran en Medio Oriente, en distintas partes. Porque siempre pasó, acá está vuestro benefactor, ¿no es cierto?, para que todo el mundo supiese que ese aguador que venía ahí, que le daba el agua gratuitamente, era producto de que él le pagó. Y eso te lo va a ver en el gentil y en el judío, en cualquier lado, ¿no? Entonces, ¿me estás siguiendo, sí? Dice, cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar de pie en la sinagoga, y en las esquinas de las calles, para ser vistos por los hombres. De cierto que ya tienen su recompensa, mas tú cuando ores, no quiere decir que esto invalida la oración en público, de ninguna manera. Cuando tú ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uses vanas repeticiones como los gentiles. Bien, usted ve que, por ejemplo, con este criterio, Yeshua no hubiera actuado en público, porque si Yeshua hubiera actuado en público, actúa en público, entonces también nosotros lo veríamos como hacia ostentación. No, porque una cosa es hacer las cosas para el Señor y otras cosas es hacerla con ostentación y llevar la persona al público, a uno, ¿no es cierto?, o a una doctrina humana. Pero en lo que está diciendo, dice que uno tiene que orar de una manera no para recibir el halago de los demás. Y aquí fue donde me anoté esto. Yeshua no está ni invalidando la oración en público, ni tampoco está invalidando que oremos mucho tiempo. ¿No es cierto? ¿Se acuerdan cuando él mismo dice, ustedes no pudieron orar 1 hora? Lo cual está diciendo que tenían que haber orado mucho más, pero ni siquiera 1 hora. Entonces, si orar significa estar en comunicación con el Señor, en la mente, pero también en el habla y en el corazón, pero en el habla, ¿sí?, entonces parecería que está invalidando que hablemos. No está invalidando. Simplemente está diciendo, cuidado con la hipocresía de usar vanas repeticiones, simplemente por el hecho de que usando las repeticiones el Señor nos va a escuchar, pero nuestro corazón dice está alejado de Él. ¿No es cierto?
Entonces, si usted ya me lo nota aquí, si quiere tome nota y si no, pero está en Primera de Reyes, capítulo 18, cuando estaba Elías, verso 26, 18-26, que dice: y tomaron ellos el buey que le fue dado y lo prepararon, los paganos, e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía. Imaginen que son varias horitas, diciendo: Baal, respóndenos. Imagínense que estaban: Baal, respóndenos, Baal, respóndenos, Baal, respóndenos, Baal, respóndenos. ¿Me está siguiendo? Bueno, ese es uno. El otro, hay algunos más, medio raro para ver, pero en Hechos, por ejemplo, 19, en Hechos 19, el verso 34, cuando estaba predicando en la localidad de Éfeso, ¿no? Verso 33. Y sacaron de entre la multitud a Alejandro empujándole los judíos. Entonces Alejandro, pedido silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo. Pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron casi por 2 horas: grande es Diana de los Efesios. En algunas versiones va a tener Artemisa, seguramente, ¿no? Pero es lo mismo. Grande es Diana de los Efesios. Quiere decir que Yeshua le dice: no hagan como los gentiles. Que por eso está diciendo. Porque con una frasecita, ¿no es cierto?, la repiten horas y horas y horas y horas, creyendo que, y eso hacía entrar, ¿sabe qué?, en un éxtasis. Hacía entrar en un éxtasis. Yo he visto algunas documentales hace muchos años, documentales tremendas como la... ¿Vio, por ejemplo, algunas culturas? Bueno, de hecho que acá habla, vio que le dice que danzaban en círculo. ¿Usted vio que incluso culturas aquí en México que empiezan a danzar en círculo, empiezan a hacer así, y empiezan a rotar, diciendo 2, 3 palabras y están así hasta que entran en un éxtasis. No sé ni cómo se aguanta el corazón, pero claro, pero entran en éxtasis, claro. Entonces, ahí por ejemplo tomé 2 casos muy concretos que se ven rápido. Dice, y Elías estaba allí y entonces ellos pusieron su sacrificio y dice: va, respondemos desde la mañana hasta el mediodía. Y cuando el pasaje, ya vamos a ver ese pasaje de Hechos también, ¿no es cierto?, para que vean de qué se trata de Alejandro que se puso en pie, etc. Y cuando vieron que era judío, eso hay que entenderlo, ¿no?, por supuesto, y saber la situación de dónde viene, pero ahora no es el tema. Y entonces querían impresionar, ¿no es cierto?, cuán devotos eran, por cómo oraban delante de la gente en las calles, ¿no es cierto?, o incluso en las puertas de la sinagoga, porque estaba en la sinagoga. Bien, eso por un lado. En Mateo capítulo 6, Mateo capítulo 6, Mateo capítulo 6, ahí dentro del versículo 6. Cuando ayunéis, es 6:16, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Por eso les dice, ahora les voy a continuar con una cosa que me parece también que es bien interesante, que se los nombré antes, pero se les decía dónde está. Estábamos leyendo el pasaje en la para allá, ¿no es cierto? Dice: tú pesa que la fiesta de la liberación, de la redención, de la liberación y de la resurrección, en definitiva, en Yeshua, ¿no es cierto?, para nosotros como judíos mesiánicos. Y habla de que es sin levadura. La levadura es un símbolo de corrupción que corrompe toda la masa, que nos corrompe a todos y a cada uno. Así, por ejemplo, la levadura, ¿no es cierto?, en realidad la levadura, salvo un científico que lo puede ver en algunos aparatos, va a ver, ¿no es cierto?, yo lo he visto por televisión en microscopio y uno lo está viendo,
pero la levadura actúa invisible, en forma invisible a nuestro ojo. ¿No es cierto? Más bien, que la levadura actúa en forma invisible, ¿no? Yo lo he visto en televisión, ¿no es cierto? Vio que la amplían a 1 millón y va a ver los microorganismos, no, porque la levadura es un hongo. Cómo los microorganismos van actuando para fermentar. Obviamente a los humanos uno no lo puede ver, entonces actúa en lo invisible. Y así como actúa la levadura en lo invisible, el pecado actúa en lo invisible. La levadura actúa en una forma invisible cuando Yeshua recibió de los fariseos recibió, ¿no es cierto?, un contratiempo, porque le dijeron, bueno, muéstranos una señal, pero te lo acabo de mostrar. No, pero queremos una más y ya está, una más y punto. Y en el siguiente, a 2 o 3 versículos más, los discípulos estaban escépticos. ¿De acuerdo? Actuó en forma invisible. Y así como la levadura va a crecer, ¿no es cierto?, va a hacer crecer la masa, y así va a crecer también, ¿no es cierto?, las enseñanzas que son malas en cada uno de nosotros. Uno tiene que tener mucho cuidado, porque empiezan los descreimientos, y sí, pero puede ser, pero no puede ser. ¿Sabe cuántas veces habla la Escritura de esto? Yo les podría mostrar un caso que se lo voy a mostrar, no se lo voy a analizar hoy, porque es muy complejo. ¿Se acuerda Zacarías cuando ve el rollo volante y que después ve una mujer metida dentro de una efa en la harina? ¿No se acuerdan, no? Claro, es bien raro, porque en una efa, ¿no es cierto?, que tiene 36 litros de harina, ¿cómo va a entrar una mujer adentro? Bueno, ahí está lo que yo le estoy diciendo. Y eso está en el Taná. Lo mismo que cuando ¿me está siguiendo? Ahí está. Y vienen 2 mujeres, ¿no es cierto? Vienen 2 mujeres y con alas de cigüeña, que hay que entender, por eso digo es muy largo el tema. Y es chiquito así el pasaje, pero es larguísimo, con esperanza de pobre, más o menos, ¿no? Claro, pero es larguísimo. Vienen 2 mujeres, ¿no es cierto?, y la llevan y dice, ¿pero dónde se van? Y me la llevo a Sinar, dice, y ahí le voy a poner una casa, a Sinar, en Babilonia. Entonces uno lo ve y ve los pasajes y dice, somos todos creyentes, pero no conocemos ciertas cosas, pero analizar ese pasaje, tanto para judíos como para eruditos no judíos, y es manejar mucho esto y conocer mucho la Escritura, porque son secretos ocultos, ¿no es cierto?, que tiene el Señor encerrados, ¿no? Y me estoy acordando de algo, si lo encuentro se lo anoto en el pizarrón. Sé que está en Isaías, en el capítulo 12, pero se lo tengo que anotar en hebreo, porque se lo quiero mostrar, porque si no, no me cree. ¿Sabes? Los números romanos, 11. ¿Usted se acuerda, rápidamente, esta es una digresión pero interesante, me acordé ahora, se acuerda que Acán había tomado, ¿se acuerda? Acán había tomado los lingotes de oro, sí, y había tomado el manto babilónico que dice manto de Sinar, correcto, bien. Es bien significativo porque dice eso. Acá le voy a anotar algo. Acá dice en Isaías 11:11, no lo va a poder ver en español, obviamente. Sucederá en aquel día que el Señor pondrá su mano nuevamente por segunda vez para recobrar los restos de su pueblo que aún quedaron de Asiria, de Egipto, de Patros, de Cush, Elam, de Sinar, de Hamad, región y la isla del mar, ¿correcto? Bien. Entonces, yo le voy a mostrar algo. No, ponerlo en azul. Ahí dice, en una localidad, de una de las localidades, verso 11:11, ¿no? Que y de Sinar, ¿no es cierto? Bien.
Tengo que ver el deber, un segundito. Un segundito, más. Llenas. Sí, porque se estaba hablando todo, ¿no? Un segundo, creo que estaba aquí. Aquí está. Pasa que es tan chiquitito. Dice así. Esto es simplemente para que veamos algo. Acá dice que lo vas a revolver desde Shinar o Sinar como tenemos nosotros, ¿sí? U, Mi, Shin, Ar. Que lo podemos poner aquí, U, Mi, Shinar, ¿sí? Pero acuérdense, porque esto también aparece en Zacarías, ¿no es cierto? Bueno, aparece Sinar, no aparece Mi Shinar. Shinar es Babilonia en definitiva. Pero esto es una curiosidad para que la Biblia como que nos guiñe un ojo para que prestemos atención. Alguien tomó el manto babilónico de Shinar y destruyó su familia para siempre. Correcto. En la Efa, donde había una mujer que mostraba la corrupción, ¿no es cierto?, en la Efa de harina que estaba en un recipiente con una tapa de plomo muy pesada encima. Y es raro, ¿no? Porque en una efa de 36 litros no puede entrar una persona. Pero ahí está donde está el tema bíblico, ¿no? Dice que esto es la iniquidad, dice la iniquidad, es la iniquidad. Entonces, si yo pongo los valores numéricos de estos, ¿sí? Resh son 200. Ain 70, Nun 50, Shin 300, Mem 40, U 6, ¿sí? ¿Me siguen? Sí. 6, 40, 300, 50, 70, 200, ¿sí? Tengo 6. Bien. 9 y 7, 16. 5 y 1, 6. Y esto significa, la U significa I, la Mem significa de, y esto es Sinar, I de Sinar. Y la expresión hebrea I de Sinar tiene un valor numérico de 666. ¿Me siguieron o no? ¿Sí? Por eso cuando usted ve la escritura, ¿me siguieron hasta aquí? ¿Sí? Sí. Después lo dejamos. ¿Sí? Por eso le decía, a veces el 666 aparece fácil en la Biblia como los 666 impuestos en cuanto de Salomón y otros 666. Pero hay algunos que vienen así, muy metidos en la escritura. Pero justo en esta expresión, ¿no es cierto? Y de Sinar, ¿no es cierto? Y Sinar. Y entonces, bueno, les comento esto y terminamos con esto del EFO, pero se los comento para que vean. Es lo mismo, por ejemplo, un ejemplo, cuando dice, me está diciendo, pongamos la levadura. El reino de los cielos es como cuando una mujer dice escondió, ¿no es cierto?, en 3 medidas de harina, ¿no es cierto?, la levadura. En realidad, claro, si uno lo ve, ese pasaje que la mujer en la parábola, ¿no es cierto?, de Mateo, yo la comparo, por lo menos yo, y otros también seguramente, con la Efa, ¿no es cierto?, el capítulo 5 es Zacarías, creo que es 5:5,
de Zacarías 5:5, comparar, ¿no es cierto?, esos dos pasajes, porque si bien la palabra escondió, la acabamos de ver nosotros recién, pero no se dieron cuenta ustedes, en otro pasaje, pero no siempre es mala. La palabra escondió, dice una mujer, el reino de los cielos como una mujer que esconde, ¿no es cierto?, es semejante a una mujer que esconde un puñado de levadura en 3 medidas de harina. Primero lo llamativo, yo sé que hay gente, hay escritores que dicen que el pasaje es bueno, la levadura ahí es buena y que va a leudar toda la masa, pero yo no lo creo así, sin ser un estudioso, ¿no? ¿Por qué no lo creo así? Porque yo veo dos cosas así. Primero que cómo viene el tema, los temas. Segundo, dice, el reino de los cielos es semejante a una mujer que esconde. En realidad, una mujer nunca esconde la levadura. Se utiliza la palabra esconde, hubiera puesto la palabra puso. La palabra esconder no es mala en cierto sentido. La palabra esconder es crupto en griego. Ahí esconder es exgrupto. ¿Sabe dónde apareció? ¿Vio cuando dice, y tu padre, hazlo en lo secreto, que tu padre que cuando te ve en lo secreto te recompensará, Esa palabra secreto es la palabra grupto también. Pero en este sentido no es malo, porque la palabra esconder es exgrupto. Ok, en griego. Y es esconder, ocultarse, secreto. Por ejemplo, ¿vio cuando Yeshua lo querían matar? Dice que él se ocultó de ellos y se fue. Es la misma palabra que aparece en la mujer con levadura. Digo porque me los analizo todo, porque si no, no puedo transmitírselo a ustedes, ¿no es cierto? Me los analizo todos los versos, cómo viene en griego y cada palabra. O en este caso, dice, cuando ayunes a lo secreto, esa palabra secreto es la misma palabra que cuando Yeshua se oculta para que no lo mataran, ¿no es cierto? O por ejemplo, hay otro pasaje cuando los fariseos dice que lo hostigaban, dice, pero no para matarlo, en nuestro pasaje dice, y él como que se ocultó y se fue, ¿no es cierto? También la misma palabra cuando la mujer esconde. Entonces ahí, pero en ese sentido no es malo, pero acá sí en este sentido es mala la palabra. Una mujer no esconde la levadura en la harina, tendría que haberse utilizado otra palabra. Segundo, al decir que es la que la escondió, ya allí me estoy dando cuenta que por la palabra que se usa tiene que ser algo malo. Entonces, el reino de los cielos, ¿no es cierto?, es semejante a una mujer que en 3 medidas de harina, acuérdense que 3 medidas de harina es el agasajo de Abraham a los 3 ángeles, ¿no es cierto? También medidas de harina, aunque no son 3, es cuando Gedeón, ¿sí?, ofrece también al ángel, ¿no es cierto? Bien. Y dice sin levadura. O por ejemplo en 1 Samuel 1:24, cuando también se ofrece la harina, ¿de acuerdo? Entonces, eso es bueno. Pero entonces si le voy a poner levadura, pero lo escondo, ¿no?, ya el pasaje me está dando mala sensación. Entonces el reino de los cielos le va a pasar que va a ser corrompido, de hecho ya está corrompido poco a poco, corrompido por los falsos profetas, las malas enseñanzas, la mala disposición que podemos tener cada uno de nosotros para poder dirigirnos bien en el camino del Señor. Por eso le dice allí, cuídense de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. El otro pasaje, cuídense de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Cuídense de la levadura de los fariseos y de Herodes. Uno por la política te quiere modificar todo. El otro con la tentación y creando 1.000.000 de leyes extrabíblicas te quiere modificar todo. El otro con el dinero y la aristocracia, que son los saduceos, y están en la religión y tomado de la mano de los romanos. Dice, cuídense de la levadura de cada uno de ellos. Uno es la hipocresía, el otro es el acomodaticio y el otro es el mundano. ¿No es cierto? No puedo decir que la política es mundana, pero es cierto. Si ustedes se acuerdan el pasaje que no lo leímos, no, pero se los dije, de cómo Herodes mató a Juan el Bautista, y eso que le tenía respeto. Vio que en el pasaje dice que le tenía respeto. Menos mal que le tenía respeto, si no le tenía respeto, que no sé qué hacer. Si a uno que le tengo respeto y estaba, ¿no es cierto?, le cortó la cabeza porque la muchachita esta le dijo, ¿no es cierto? Bien.
les voy a mostrar algo. Ya terminamos con esto, lamentablemente, pero les voy a mostrar esto para que lo vea, simplemente para que lo vea. La mujer esta del pasaje de El reino de los cielos, es una mujer, ¿no es cierto?, que dice, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió, ¿sí?, entre esas 3 medidas de harina. Abraham, Gedeón y otros también aparecen, 2 o 3 que aparecen con esa harina, ¿no es cierto? A veces son 3 medidas y otras no. Lo que les decía es en Zacarías, con esto terminamos, ¿sí?, con Zacarías 5. De hecho, capaz que usted lo estudió este pasaje, pero de hecho que no lo podemos ver ni en 5 minutos, ni en 20 minutos, ni en media hora, porque hay que analizar muchos pasajes. Bien. En el capítulo 5, él ve el rollo volante, porque el rollo volante, aunque no tiene nada que ver con la vasija, están unidos en cuanto al tema. Pero voy a leer 5:5. Y salió aquel ángel que hablaba conmigo y me dijo: alza ahora tus ojos y mira qué es esto que sale. Y dije: ¿qué es? Y él dijo: esta es una efa que sale. La efa es una medida, muchos eruditos, incluso con los cambios de los siglos y de las latitudes de las regiones, cambian las medidas. Algunos van desde 18 litros hasta 36, 32, bueno, no importa. Esta es una efa que sale. Además dijo: esta es la iniquidad de Helios en toda la tierra. Acá es iniquidad. En realidad la palabra se puede traducir como ojo, porque dice Enaim. Enaim puede ser ojo o traducirse como iniquidad. Ahora, para que usted vea. Es decir, ¿qué es esta la iniquidad? El ojo que tengo yo en la tierra es esto, ¿no? Para que se vea la corrupción. Dice: y aquí levantaron la tapa de plomo y una mujer estaba sentada en medio de aquella efa. Si era iniquidad, la mujer está representando la iniquidad. De hecho que, por ejemplo, en Proverbios 2, Proverbios 5, se ve muchas veces cuando se quiere representar ciertas cosas abstractas, malas, ¿no es cierto? Muchos, Proverbios 2, Proverbios 5 y otros, se utiliza a la mujer para una situación mala, ¿no? Y él le dijo: esta es la maldad. Es decir, hay una efa de tantas medidas de cereal. Levanto la tapa y hay una mujer de maldad, ¿sí? Entonces yo ya estoy viendo que la mujer está escondida ahí adentro. ¿Y vio cuando la mujer en otro pasaje escondió? ¿Se da cuenta? Para que vaya viendo. La otra mujer escondió 3 medidas, por favor, si me lo levanta por acá. 3 medidas de harina, en 3 medidas de harina puso la levadura, ¿no? Bueno, ok. Entonces les muestro rápidamente. Dice, y él dijo: esta es la maldad, y la echó dentro del efa, y echó la masa de plomo en la boca del efa. En realidad, uno en primera instancia lo que puede ver aquí, ¿no es cierto? Usted va a ver en Santiago capítulo 5 y Apocalipsis 18, no lo busque ahora, usted va a ver cómo el Señor está contra todo lo que corrompen y hacen maldad, ¿de acuerdo? Bien. Maldad en el comercio, todo lo que hace maldad en el comercio. El efa es una medida de cereal, pero es de mercantil, de comercio. Pero aquí no quiere decir que es porque eran malos todos y corruptos en el mercantilismo y en el comercio, sino que también en la idolatría. Alcé luego mis ojos y miré aquí, y aquí 2 mujeres que salían y traían viento en sus alas, y tenían alas como de cigüeña, como decía, y alzaron el efa entre la tierra y el cielo. Dije al ángel que hablaba conmigo: ¿a dónde llevan la efa? Y el ángel me respondió: para que le sea edificada casa en tierra de Sinar, por eso lo anoté Sinar, y cuando esté preparada lo pondrán sobre su base. Este es un pasaje muy difícil porque hay que estudiar todo, lo de las mujeres, lo de las cigüeñas,
por qué lo llevaban, qué significa que le van a hacer en casa, qué significa lo que le van a hacer una base y por qué la van a llevar a Sinai. ¿De acuerdo? Pues yo veo que nosotros somos todos estudiosos de la Biblia, pero veo cuando de repente tomamos un pasaje que es fundamental, claro, es fundamental, digo personalmente para el futuro. ¿Usted sabe por qué está tomado este pasaje? Acá estaba hablando, dice, yo tomo la efa, ¿no es cierto?, que es de cereal. Dice, y la levanto la tapa y una mujer. La mujer es un sinónimo, en este caso, de corrupción, ¿no es cierto? Se utiliza mucho por Proverbios 2:5 y en otros pasajes. En el Apocalipsis la mujer va como Babilonia, etc. ¿No es cierto? Acuérdense que aquí está hablando de que alguien está haciendo algo mal. No quiere decir que se dedique solamente el pasaje a esto, pero en Amós 8:5 está como el pueblo judío falseaba las pesas. ¿Sí? Bien, lo cual habla de iniquidad, ¿cierto? Por ejemplo, en Nehemías capítulo 5, en Malaquías capítulo 3, usted va a ver los pecados que están asociados con las prácticas comerciales, ¿no? Vamos a leer uno nada más para que usted vea. Por ejemplo, Amós 8:5, Nehemías 5:1 al 3, Malaquías 3:8-9. Yo anoté algunos, pero no son los únicos. Hay capítulos completos que habla de la falsedad del pueblo de Israel, en este caso, en la corrupción en el comercio, en los tratos empresariales, ¿no es cierto? Amós es un libro que a mí siempre me gustó mucho, pero voy a leer ese, pero simplemente rápido para terminar, ¿no? Amós, por ejemplo, si no me equivoco, el verso dice... Amós 8:4, oíd esto, los que explotáis a los menesterosos y arruináis a los pobres de la tierra, diciendo, ¿cuándo pasará el mes y venderemos el trigo? Y la semana y abriremos los graneros del pan y achicaremos la medida, subiremos el precio y falsearemos con engaño la balanza. ¿Sabe por qué está diciendo esto? Porque eran las fiestas, las festividades, y no podían hacer comercio. Entonces lo que están diciendo, no sé, ustedes estaban los grandes religiosos, judíos y comerciantes, ¿no? Dice ustedes que explotan a la gente. Están diciendo, ¿cuándo pasará el mes? Había una festividad, dicen, no, ¿cuándo pasará este mes de fiesta? Entonces, ahora no podemos hacer esto, ¿no es cierto? Y venderemos el trigo y la semana, ¿no es cierto? Y abriremos los graneros del pan y achicaremos la medida. ¡Qué barbaridad! Y no es el único pasaje, pues, bueno, 3 o 4, ¿no? Pero son docenas, hay capítulos enteros, en algunos profetas capítulos enteros que están hablando de esto. Entonces, aquí, para ir terminando, estábamos hablando de la levadura. Para terminar, había una mujer, dice que escondió en 3 medidas de harina la levadura, y dice que el reino de los cielos es semejante a esa mujer. Entonces yo cuando voy a Zacarías me encuentro con que el sumo de la iniquidad es una mujer que encuentran dentro de una efa, ¿no es cierto?, que me está hablando de la corrupción que había en el mundo comercial de Israel, por ejemplo, y en la idolatría. Si ustedes, porque hablan de idolatría, porque nada más, hay muchos autores que consideran que las dos mujeres están representando una que se llamaría Siria, la otra Babilonia, ¿no es cierto?, y la están llevando a Sinar, que es otro nombre, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque están viendo esa vasija de corrupción, de idolatría y de iniquidad, la está viendo Zacarías como en Israel. Pero la están llevando a la cuna de la idolatría, que es Babilonia, donde algún día el Señor va a pegar un golpe mortal. Pero si usted se acuerda, ahora no me acuerdo todos los pasajes, ¿no? Si usted se acuerda, cuando hablamos, por eso tomé la parte comercial, cuando hablamos de idolatría, ¿no es cierto?, el pueblo de Israel permanentemente estuvo en idolatría. Vuelvo a nombrar, creo que nombré Esdras capítulo 9. Si usted lee Esdras capítulo 9, se va a dar cuenta de que Esdras dice, perdónanos, Señor, porque hasta el día de hoy, es decir, hasta el día de hoy
que estamos reconstruyendo, vamos a reconstruir casas, que estamos reconstruyendo, vamos a construir el templo, hasta el día de hoy estamos en idolatría. Es decir, un día vamos a ahondar en eso, de un poco de levadura leuda a toda la masa. Porque dice, ¿se acuerda el rabino Pablo? Se dice, por lo tanto celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con levadura de malicia y de maldad. Hay tres, un día vamos a hablar de las tres, porque hay una vieja levadura que tenemos que dejar, pero hay una levadura de malicia y hay otra que es de maldad. Entonces, y uno lo ve en la escritura, están los versos con eso también. Por eso digo, el tema de la levadura, ¿no es cierto?, es muy largo. Por ejemplo, la vieja levadura es el pecado que cometíamos antes y que no tenemos que cometerlo, pero nos llevamos a veces acá atrás enrollado como una alfombra. Es cierto. Hay la levadura de malicia ya es distinta. La levadura de malicia, por ejemplo, por nombrar dos casos, es, por ejemplo, Ananías y su esposa Zafira. Cuando vieron que todos vendían sus bienes y entregaban todo el dinero, estaba bien, no tenían por qué hacerlo ellos. Pero entonces vendieron, ¿sí? Pero se quedaron con una parte y la otra la entregaron. Y entonces primero pasa Ananías, su esposo, y le dice a Ananías tal cosa y cayó muerto, ¿no? Y cuando pasa su esposa, dice, Zafira, ¿cómo vendieron el...? Dice, no tenías por qué haber engañado a Dios. Y cayó muerta. Dice, mira, y le vio lo que le dice, mira, ahí están los que llevaron los pies de tu esposo. Terrible. Dice, y ahí vas tú también, le dice. Otro, por ejemplo, ¿me estás siguiendo? Por eso una cosa es la vieja levadura, otra la levadura de malicia y de maldad. Por ejemplo, por nombrar un caso y terminar, hermano, ¿sí? Es el caso de Simón el Mago. ¿Se acuerdan ustedes? Estaban predicando Felipe. ¿Se acuerdan? Felipe, bien digo. ¿Sí? Estaba predicando, entre otros, no, Felipe estaba bien, el pasaje era Felipe. Y entonces, sí, estaba Pedro, pero también estaba Felipe. Y entonces ve que Simón el Mago tenía cantidad de gente. ¿Sí? ¿Okay? Era una persona judía. ¿Okay? Y cuando ve que a través del Ruach HaKodesh se hacen grandes milagros, le dice, te lo compro. Te pago para que me des el Ruach HaKodesh. ¿Y usted piensa que hoy no se comercializa con eso? ¿Usted piensa que es muy distinto, hermano? No, yo no quiero hacer ejemplos feos para que ninguno se sienta mal, ni hacer alusión a nadie, son ni extranjeros ni mexicanos. Pero sí es así. Hay muchos mercenarios de la fe. Claro. Y entonces le dice, te lo compro, dice, perezca tú con tu plata. Dice, no, por favor, perezca tú con tu dinero. Dice, ¿cómo me dices que te venda y que me pagas por qué bárbaro, ¿no? Por los milagros? Por eso, vio que un poco de levadura leuda toda la masa, y de repente algunos que piden por los milagros. Entonces, no hemos cambiado mucho a veces, en muchos aspectos, estos dos milagros. Vamos a hacer una oración. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, bendito eres tú, Dios nuestro, Rey del universo. Te damos gracias por las misericordias, por los bienes, la dádiva, la bendición, el perdón y la salvación en Yeshua HaMashiach. Te damos gracias, Señor, porque en algún momento tú nos encontraste para que pudiésemos conocerte a ti, Creador del universo, del cielo y de la tierra, Creador de nuestras vidas, y para que pudiésemos conocer al Mesías que tenías preparado para nuestro pueblo Israel y el Redentor de la humanidad. Señor, en esta hora humillamos, Señor, nuestra cabeza, nuestra cerviz, nuestras vidas, postrando delante del trono de la gracia. Postramos nuestro ser delante del lugar santísimo. Señor, nos humillamos, Señor, delante del altar de tu presencia, dándote gracias porque nos has sostenido, guardado y sustentado hasta este día. Señor, queremos ver qué propósitos tiene con cada uno de nosotros.
Rogamos que nos abras el entendimiento, que nos des luz y sabiduría de lo alto. Nos rogamos que nos pongas colirio en nuestros ojos, que nos añadas todo lo bueno y quites todo lo malo, que nos alejes de todo mal. Rogamos en esta hora, Señor, que nos abras las puertas del entendimiento, Señor, que venga de los cielos sobre nuestras vidas, que en nosotros, Señor, no venga ni como sombra de duda, Señor, las artimañas del maligno y la levadura, Señor, como dice tu palabra, de los fariseos, de los saduceos o de Herodes, Señor, la levadura de malicia y de maldad. Pedimos perdón de todo aquello con lo cual te hemos faltado, desagradado. Pedimos perdón de nuestras faltas contra ti, con nuestras faltas contra nuestro hermano y contra nuestro prójimo. Y rogamos ser renovados, fortalecidos y restaurados, Señor. Que la palabra que escuchamos, que la palabra que estudiamos juntos, que la palabra que recorrimos, Señor, en esta hora, esta palabra que nos deslizamos de un lado a otro buscando el entendimiento y el conocimiento genuino de tu palabra, prospera en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestro espíritu, Señor, y nos añadas la bendición divina de lo alto. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Señor les bendiga y el Señor les bendiga.